Nació como el más débil, pero la vida le dio una segunda oportunidad. La oportunidad de subir de nivel. Esto es, Solo Leveling. La historia comienza 3 años en el pasado. Buques de guerra pertenecientes al ejército se encuentran delante de una isla llena de explosiones. Los soldados veían con impotencia la batalla que se desataba en ese lugar, mencionando que incluso si quisieran ayudar, no serviría de nada. Las armas normales no podían dañar a esos enemigos, solo los cazadores podían. Adentrándonos en la isla, vemos lo que sucedía. Los cazadores eran personas equipadas con espadas, bastones mágicos y escudos. Estos estaban enfrentándose a hormigas gigantes, las cuales podían llegar a medir más que una persona. Los guerreros se pusieron a la delantera, mientras los magos lanzaban bolas de fuego a las hormigas. Aún así, sus ataques no tenían efecto sobre esas criaturas. A medida que se acercaban, las hormigas abrían sus mandíbulas y partían a los cazadores en dos. Un mago veía horrorizado la masacre delante de sus ojos, mencionando que era imposible, con sus rangos jamás podrían vencer a esas bestias. En ese momento, uno de los guerreros se encontraba al borde de su vida. Todo había acabado para él, o eso es lo que pensó. En instantes, la hormiga que lo devoraba vivo salió disparada del lugar. Un paladín se encontraba delante de él. Había derrotado a la hormiga de un solo golpe. Seguido de eso, el paladín usó su magia curativa. Las mortales heridas del guerrero se cerraron como si nunca hubieran sucedido. Aún así, la desgracia no había terminado. El guerrero vio como 5 hormigas gigantes se encontraban detrás de su salvador. En ese momento, un gigantesco rayo cubrió el cielo, y las hormigas perecieron. Los compañeros del paladín habían llegado. Así, el mago eléctrico y el artista marcial destrozaban a toda hormiga a su paso. Mientras tanto, el paladín continuaba salvando a los heridos. Al verlo, todos lo supieron. Ellos eran cazadores de rango S. Tras acabar con las hormigas rojas, un nuevo enemigo surgió. Una hormiga blanca, 4 veces más grande que cualquier subordinada suya. Al verla, el mago y el artista marcial se lanzaron sobre ella. El mago usó sus relámpagos para dañar a la criatura. Mientras tanto, el artista marcial tomó sus colmillos con las manos y los arrancó de su cabeza. Seguido de eso, tomó uno de los colmillos y se lo lanzó con toda su fuerza hacia la criatura, perforando su pecho y derrotándola en el piso. Desde el frondoso bosque detrás de los aventureros, nuevas hormigas blancas comenzaron a surgir. Al ver eso, los cazadores rango S pusieron una sonrisa en su rostro, liberando todo su poder. Así, pasamos a otra parte de la isla. Un mago de cabello rojo se encontraba en la cima de un puente. Él también era un rango S. Además de eso, cientos de aventureros de menor rango se encontraban a su lado. Desde los edificios, hormigas rojas y blancas comenzaron a surgir. Estas avanzaban hacia los cazadores del lugar. El mago extendió su mano, lanzando una poderosa bola de fuego. Las hormigas rojas fueron vaporizadas en instantes. Por su parte, las hormigas blancas seguían avanzando. El mago levantó su mano una vez más, esta vez ordenando a sus hombres lanzarse a la batalla. Así pasamos a conocer la historia de este mundo. 10 años en el pasado, misteriosos portales comenzaron a surgir en el mundo. Estos portales son pasillos hacia otras dimensiones repletas de monstruos y criaturas de fantasía. Cuando esos monstruos llegaron al mundo, los ejércitos intentaron repelerlos. Sin embargo, todo esfuerzo fue en vano. Las bestias eran inmunes a las balas o explosiones. Ninguna arma conocida por el hombre podía dañarlos. Así, personas alrededor del mundo comenzaron a despertar extraños poderes. Esas personas son conocidas como cazadores, los únicos capaces de hacer frente a los monstruos de los portales. Los cazadores son clasificados en base a la cantidad de poder mágico que han despertado en su cuerpo. Los rangos existentes van desde el rango S hasta el A, B, C, D y E. Aún así, una vez tu poder despierta, da igual cuánto te esfuerces, jamás serás capaz de superar tus límites. Tu rango es algo que solo se define una vez en tu vida. Regresando a la actualidad, vemos un portal en el edificio de una ciudad. El portal se encontraba cubierto por una cinta de seguridad y a su alrededor se encontraban algunos cazadores con ropas casuales. Incluso algunos se encontraban comiendo o hablando. Todos los aventureros presentes se encontraban hablando sobre la incursión del día. Uno de ellos mencionó que las incursiones en portales eran una gran forma de ganar dinero. Aún así, no estaba seguro si aguantaría. Después de todo, habían pasado 2 años desde su última aventura. En ese momento, el protagonista de esta historia llegó al lugar. Su nombre era Sung, un chico joven. Mientras caminaba, todos en el lugar lo reconocían y saludaban. El cazador de hace un momento se quedó sorprendido al verlo. Debido a su retiro de hace 2 años, no sabía quién era Sung. Aún así, jamás había visto un cazador tan reconocido y querido. Sin duda debía ser el más fuerte de ese lugar. O al menos eso es lo que él pensó. Su compañero lo corrigió rápidamente, diciendo que Sung era conocido por todos bajo un solo título, el cazador más débil del mundo. El cazador retirado quedó sorprendido al oír esas palabras. Así su compañero se lo explicó. Sung era un cazador de rango E, el más bajo de todos los rangos. Además de eso, en el pasado, Sung había ido a una mazmorra de rango E.
saliendo del lugar completamente hospitalizado, algo que jamás había sucedido a ningún otro cazador. Mientras Sung avanzaba, una chica se acercó hacia él. Era Yu, una sanadora de rango B. Ella comenzó a hablar con Sung sobre sus heridas y reclamarle que debía tener más cuidado. Después de su plática, la incursión iba a dar comienzo. Sung se presentó ante todos. Era un cazador veterano y el líder de esta ocasión. Así, todos entraron al portal dando inicio a la mazmorra. Pasando a otro lugar de la ciudad, vemos al presidente de la Asociación de Cazadores. El hombre menciona a su asistente que los gobiernos eran cada día más molestos. Para los cazadores existen dos formas de generar dinero en una incursión. La primera es derrotando monstruos. Al hacerlo puedes obtener piedras mágicas, ítems especiales que pueden venderse a grandes precios. También pueden ser convertidas en armas mágicas. Por otro lado, existen los minerales de maná. Estos minerales son extraídos de las mismas mazmorras y cumplen un rol similar a las piedras mágicas, siendo útiles para vender o fabricar equipamiento. Aún así, los gobiernos tenían otros objetivos para esos recursos. Buscaban usarlos como fuente de energía, una energía tan pura y limpia que superara incluso la nuclear, la energía ideal. Regresando con Sung, este había derrotado su primer Goblin, obteniendo una piedra mágica de rango E. Un Goblin se lanzó sobre Sung para atacarlo. Así Sung bloqueó los ataques del Goblin con su cuchillo, el cual comenzó a agrietarse. En ese momento, Sung buscó atravesar el Goblin con su cuchillo, pero al impactar, la hoja se quebró. Al quedar desarmado, el Goblin aprovechó la oportunidad y apuñaló a Sung en su pecho. Rápidamente, otro de los aventureros corrió hacia Sung, acabando con el Goblin de un solo golpe. Mientras Sung se desangraba en el piso, Yu fue a auxiliarlo. Usando su magia curativa sobre él, las heridas de Sung comenzaron a sanar. Al mismo tiempo, los cazadores continuaban limpiando la mazmorra. Así, para cuando Sung se recuperó, todos los monstruos habían sido derrotados. Uno de los cazadores mencionó lo patético que había sido esta mazmorra. La cantidad de recursos que habían conseguido era demasiado baja. Así, otro cazador llamó al resto. Había encontrado una segunda mazmorra en el lugar. Las mazmorras dobles eran algo raro de ver, pero no imposible. Además, siendo que se encontraban en una mazmorra de rango D, esta también debía serlo. Aún así, el líder del grupo mencionó que ante situaciones inesperadas como esta, lo mejor era consultar a la Asociación de Cazadores. Rápidamente, uno de los cazadores se opuso a la idea. Si hablaban a la asociación, seguramente les prohibirían ingresar, y otros cazadores se quedarían con todos los recursos. Lo mejor era ingresar y saquear dos mazmorras en lugar de una. El líder decidió que lo mejor sería votar, y hacer lo que la mayoría elija. Así, el grupo se dividió en dos, aquellos que querían ingresar a la segunda mazmorra y aquellos que lo consideraban peligrosa. Yu formaba parte de quienes lo veían demasiado arriesgado. Así, tras votar, había un empate de 6-6. El único que aún no había votado era Sung. Sung reflexionó sobre su situación. Por un lado, una mazmorra como esta sería peligroso. Estuvo al borde de la muerte hace unos momentos y solo sobrevivió gracias a Yu. Por otro lado, su padre estaba desaparecido, su madre enferma y su hermana estudiando en la universidad. Él era el único que podía llevar dinero a su hogar. Un simple cristal de rango E como el que había conseguido de un Goblin no sería suficiente. Sung levantó su mano y exclamó su voto. Quería ir a la segunda mazmorra. Así el grupo no tuvo más opción que aceptar la decisión. Pasando a la asociación de cazadores, vemos como en esta se encuentra un gran cristal negro. Los nuevos cazadores pueden tocar este dispositivo para así medir su fuerza. Después de eso, hombres con trajes se acercan a los nuevos cazadores invitándolos a sus gremios. Uno de estos hombres de traje se encontraba hablando con Choi, el mago de cabello rojo del inicio de esta historia. Hoy en día poseía su propia empresa de aventureros. Por esa razón buscaba contratar a cualquier cazador con potencial. Aún así no esperaba a nadie por encima de su nueva estrella. En las calles de la ciudad vemos como unos hombres con moto robaron un bolso a una mujer. Mientras escapaban, una chica se puso delante de ellos. En un instante, la chica se encontraba encima de ambos hombres, tomando el bolso en sus manos y derribándolos en el suelo. La chica devolvió el bolso a su dueña, pero la gorra que cubría su rostro se había caído en el proceso. Así todos lo supieron. Era Cha Hein, la aventurera rango S, la estrella de la que hablaba Choi. Regresando con Sung, aún seguían avanzando por la mazmorra. Ya habían pasado 40 minutos sin que sucediera nada. Así, Sung comenzó a hablar con Yu, la cual estaba muy molesta por su decisión. Continuar siendo un aventurero cuando casi un Goblin acaba con él era una locura. Sung reflexionó sobre cómo la única razón de que siguiera vivo era gracias a ella y por tanto decidió disculparse. Así, Yu le dijo que si le invitaba a una cita, podría perdonarlo. Sung quedó sorprendido con esa propuesta, pero aceptó. Tras tanto avanzar, el grupo llegó al final. Una puerta yacía en el lugar. Algunos mencionaron lo extraño de esa puerta, tan grande, tan robusta y tan decorada. No debía haber algo así en una mazmorra de rango D.
Aún así, otros aventureros reclamaron que las votaciones habían finalizado. Se acordó superar la mazmorra y no debían dar vuelta atrás. Al entrar lo vieron, era una habitación de gran tamaño. Inmensas estatuas rodeaban el lugar, incluidos dos grandes caballeros junto a cada lado de la puerta. Una estatua destacaba en particular, se asemejaba a un dios sentado en su trono, y su tamaño era mayor al de todas las demás. En el centro de la habitación había un círculo mágico, y en sus paredes una inscripción en lenguaje antiguo. El líder del grupo se acercó a traducirla. Pasando de nuevo a la asociación, los nuevos cazadores se encontraban viendo un video. Era el líder de la asociación. Tenía un mensaje claro para los novatos. Si quieren sobrevivir, sean los mayores cobardes que este mundo haya visto. Regresando con Sung y los demás, el líder del grupo comenzó a leer la inscripción. Reglas del templo Cartenón. Respetar a Dios, alabar a Dios, creer en Dios. Mientras el líder seguía leyendo, Yu habló a Sung con una voz temerosa. No tenía dudas, la estatua de Dios, sus ojos, se habían movido. Los había visto. Sung simplemente mencionó a Yu que eso fue su imaginación. Después de todo, las estatuas no pueden moverse. Volviendo a la inscripción, esta finalizó con una sola frase. No saldrá de aquí con vida. En ese momento, las puertas se cerraron. Todos entraron en pánico dentro de la habitación. Uno de los aventureros dijo que se había cansado. No debieron entrar a ese lugar desde un inicio. Así, el hombre se dispuso a irse acercándose a la puerta. En el instante que sus manos tocaron la gran puerta, un corte partió al hombre en dos. Las estatuas de caballeros gigantes que se encontraban al lado de la puerta se habían movido. Nadie podía creer lo que sucedía. ¿Acaso tenían que pelear contra las estatuas para salir? Aún así, el más asustado era Sung. Ese hombre era un aventurero de rango D. Sin embargo, había sido partido en dos como si nada. En ese caso, ¿qué le deparaba a un aventurero de rango E como él? Sung volvió a mirar hacia la estatua que Joe mencionó, viendo cómo esos grandes ojos apuntaron hacia él. En ese momento, Sung comenzó a recordar su vida como cazador. Siempre ocultándose, esperando el momento indicado para atacar. Para alguien tan débil como él, cada instante era estar al borde de la muerte, cada detalle era fundamental. Así fue como su instinto lo supo. Sung exclamó que debían lanzarse al suelo para después lanzarse sobre Yu, quien aún no podía asimilar lo que sucedía. En un instante, rayos láser salieron desde los ojos de la estatua, evaporando cualquier aventurero que se cruzó en su camino. Cuando se levantaron del suelo todos lo vieron, cadáveres de sus compañeros completamente incinerados. Ninguno podía entender qué sucedía en este lugar. Una mazmorra de rango D jamás debería ser así. Pero ahora lo sabían. Su único destino era la muerte. La historia continúa. Song gritaba a todos que no se movieran. Mientras se quedaran quietos, las estatuas no los atacarían. Por su parte, Sung se encontraba junto a Yu, viendo como ésta solo podía llorar del horror. Así, lentamente, Song se acercó a Sung, agradeciéndole por lo sucedido. La única razón de que todos siguieran vivos fue el aviso de Sung sobre lanzarse al suelo. Estas palabras sorprendieron a Sung. Él solo había gritado por mero instinto. Aún así, al verlo, Sung se dio cuenta. Realmente Song no había evadido el ataque. Uno de sus brazos había sido completamente desintegrado. Song simplemente mencionó que perder un brazo no era para tanto, y le pidió a Sung que le ayudara a vendarlo para cerrar la hemorragia. Si hubiera podido, Song se lo pediría a Yu. Sus habilidades curativas serían perfectas para algo así. Sin embargo, era claro que ella no podía ayudarlo en estos momentos. Pese a ser una aventurera de rango B, Yu siempre participa en mazmorras de rango D o E. Song sabía la razón. Yu estaba aterrada de morir. Así, algo como esto la había quebrado por completo. Song mencionó a Sung que él también había participado en mazmorras de rango B. En comparación con esos lugares no había duda. Esta debía ser una mazmorra de rango S, el más alto de todos los rangos. Pasando al mundo normal, conocemos a Gina, la hermana de Sung. Ella se encontraba hablando con su compañera sobre el trabajo de Sung, mencionando que su hermano siempre salía gravemente herido. Así, la amiga de Gina susurró unas palabras. Yo podría hacerlo mejor. Gina no consiguió escucharlas. Sin embargo, la chica lo decía por una sola razón. Ella era uno de los nuevos aventureros que se habían registrado ese mismo día. Regresando a la mazmorra, uno de los aventureros se negaba a morir en ese lugar. Un gremio de renombre lo había contratado. Era su gran oportunidad de brillar. Además, si la estatua atacaba a todo aquel que se moviera, la solución era simple. Solo debía moverse tan rápido que la estatua no pudiera alcanzarlo. Así, el hombre concentró toda su energía en los pies, dando el salto más veloz de su vida. Sin embargo, antes de siquiera alcanzar la mitad del camino, los ojos de la estatua brillaron. En instantes, todo lo que quedó fueron los incinerados pies de aquel hombre. Viendo lo sucedido, Sung comenzó a reflexionar. Si quisiera, ese monstruo podría matarlos a todos con un simple movimiento de sus ojos. Aún así, ellos seguían con vida. Debía haber alguna razón detrás de eso. Recordando las reglas escritas en las paredes, Sung decidió intentar algo.
Se levantó del suelo y se dirigió hacia la estatua. En esos momentos, los ojos de la estatua comenzaron a brillar. Era el fin de Sung. Sin embargo, Sung bajó su cabeza con delicadeza, y en esos momentos la estatua se tranquilizó. Esa era la clave, la primera de las reglas, respetar a Dios. Sung se lo explicó el resto. Debían arrodillarse y alabar a la deidad. De esa forma no los mataría. Así, cuando todos hicieron sus alabanzas, la estatua cambió su rostro calmado al de una sonrisa completamente perturbadora. Al ver eso, todos se levantaron. Habían superado la prueba. Aún así, la estatua también se levantó de su trono, comenzando a avanzar hacia ellos. Sung les gritó a todos que no podían romper las reglas del templo. Ahora debían seguir la segunda regla, enaltecer a Dios. Uno de los aventureros dijo que él se haría cargo. Había estudiado toda su carrera sobre religión, por lo que sus plegarias serían la solución. Así, el hombre se arrodilló y comenzó a rezar. Sin embargo, Sung le entendió, esas plegarias eran hacia otro dios. Así, la estatua acabó aplastando al aventurero, cubriendo la habitación con su sangre. Al ver eso, todos comenzaron a correr por sus vidas. No había forma de sobrevivir. Por su parte, Sung tomó la mano de Yu y se la llevó con él. Debían buscar un escondite. Mientras tanto, vemos como otro de los aventureros pensaba en volver con su familia. Su hijo estaba a punto de nacer, no podía perdérselo. Aún así, en el instante que ese aventurero se detuvo junto a una estatua, la misma cobró vida, partiendo al hombre en dos. Regresando con Sung, él seguía corriendo sin rumbo. No podía dejar a Yu sola, pero tampoco entendía qué debían hacer. ¿Cómo podría enaltecer a un dios que se asemeja más a un demonio que a una deidad? Así, Sung se percató. Entre todas las estatuas existían unas pocas con instrumentos musicales en lugar de armas. Esa era la clave. Una vez Sung anunció su descubrimiento, todos comenzaron a correr hacia esas estatuas. Así, al tener una persona delante suyo, las estatuas comenzaban a tocar su música, enalteciendo a Dios. Por su parte, Sung llegó a una estatua junto a Yu. Sin embargo, esta no comenzó a sonar. Solo podía haber una persona por estatua o nada pasaría. Así, Sung decidió ser valiente, dejando la tierra de Yu en ese lugar para alcanzar una nueva estatua por su propia cuenta. Mientras avanzaba, la estatua de Dios perseguía a Sung. Así, en el último momento Sung lo logró, alcanzó la estatua musical, haciéndola tocar. De esa forma, el dios se detuvo una vez más. Sin embargo, Sung no había salido ileso. La estatua de Dios lo había alcanzado antes de detenerse. Así, Sung había perdido completamente una de sus piernas. Ahora que todo había terminado, Yu intentó sanar la pierna de Sung con desesperación. Sin embargo, era demasiado para ella. Sangre comenzó a salir de su boca y su magia se detuvo. Ya no tenía energía suficiente. Pasando al centro de la habitación, un altar comenzó a surgir del suelo. La tercera regla del templo era la última, creer en Dios. Así no había dudas. Debían sacrificar a uno de ellos para que todos sobrevivieran. En solo un instante, uno de los aventureros apuntó su espada contra Song, el líder del grupo. Según el aventurero, esta era su culpa como líder, y ahora debía tomar la responsabilidad. Song aceptó las palabras de ese hombre, pidiéndole que baje su espada. Él mismo caminaría hacia el altar. Al entrar en el altar, una llama se encendió. Así, Sung le pidió a todos ir junto a Song. Sentía que eso era la única forma de escapar. A medida que cada uno entraba al altar, una nueva llama se encendía. Una vez todas las llamas se encendieron, nuevas llamas aparecieron. Esta vez eran de un brillante color azul. Además de eso, la puerta del lugar se abrió una vez más. Sin embargo, no sería tan fácil. Las estatuas del lugar comenzaron a avanzar. Se dirigían hacia el altar. Aún así, Sung se dio cuenta de algo. Las estatuas se detenían al mirarlas. En ese momento, Sung le dijo su descubrimiento a todos, haciendo que cada aventurero mirase todas las estatuas que pudiera. En poco tiempo lo habían conseguido. Ninguna estatua se movía. Sin embargo, ellos tampoco podían hacerlo. Aún así, algo más sucedió. Las llamas azules comenzaban a apagarse con el tiempo. Era un temporizador. Sung mencionó que eso debía ser el creer en Dios, tener fe en el temporizador. Era lo que debían hacer. Cuando la última llama se apagase, todos podrían salir del lugar. Sin embargo, un aventurero replicó, ¿qué tal si Sung estaba equivocado? ¿Qué tal si las llamas eran el final de sus vidas? Así, los aventureros comenzaron a sumirse en la desesperación, hasta que algunos ya no lo soportaron. Cerraron sus ojos y salieron del lugar. Las estatuas no los detuvieron, y la puerta estaba abierta. Sin embargo, por cada persona que salía, la puerta se cerraba más y más. En un punto, todos comenzaron a abandonar a los demás. Cada quien ponía su excusa particular, familia, miedo, entre otros. Así, el cuarto aventurero dejó el lugar. Solo quedaban Sung, Song y Yu. Su suerte se había acabado. Siendo solo 3, no podían mirar todas las estatuas. No solo eso, si los 3 salían del altar, todas las llamas se apagarían y las puertas se cerrarían. En otras palabras, solo podían esperar a que las estatuas los matasen.
Así Sung lo exclamó. Él era un hombre mayor, mientras que Yu y Sung aún eran jóvenes. Si ellos escapan, él podría mirar a las estatuas que lo siguieran. Era la única forma. Ellos debían salvarse. Yu no dudó un momento al oír esas palabras. Debía tomar al herido Sung y llevárselo con ella. Sin embargo, Yu cayó al suelo. Sus piernas no respondían. Su desgaste de energía era mayor al que creían. En ese momento, Sung lo exclamó con fuerza. Él sería quien se sacrifique. Sung debía llevarse a Yu del lugar sin importar qué. Al oír esas palabras, Yu se negó. No dejaría morir a Sung. Él se lo había prometido. Irían a tener una cita. En un instante, un golpe suave dejó inconsciente a Yu. Sung se encontraba detrás de ella. No había tiempo que perder. Si se quedaban discutiendo, el sacrificio de Sung no valdría para nada. Así, Sung tomó a Yu en sus brazos y con sus últimas palabras se despidió de Sung, yéndose del lugar. Pasando a otra escena, vemos a Gina, la hermana de Sung. Ella se encontraba en el hospital, visitando a su moribunda madre, mientras mencionaba que Sung aún no había regresado, pero cuando lo hiciera, los tres podrían pasar un tiempo juntos. Así, volvemos con Sung. Las estatuas se acercaban hacia él. Viendo la muerte delante de él, Sung solo podía despreciar a sus compañeros. Todos huyeron con excusas baratas, familia, amigos, miedo. ¿Acaso se pensaban que él no tenía nada de eso? No quería morir en este lugar. Su vida era sufrimiento tras sufrimiento, y aún así incluso su final sería el mismo. Si hubiera tenido otra oportunidad, hubiese querido ser alguien fuerte de verdad. Así, Sung tomó una espada del suelo. Si iba a morir, al menos lo haría luchando. En esos momentos, las estatuas comenzaron su ataque. Sung luchó sin dudar. Aún así, su sangre comenzó a cubrir el lugar. Las grandes espadas fueron cortándolo hasta el punto de desmembrarlo. Así, Sung perdió todas sus extremidades. Ya no era más que un torso cubierto de sangre. En ese momento, una gran espada se erigió hacia él. Al menos su dolor llegaría a su fin. O eso es lo que él pensó. La última llama azul se apagó y la espada lo atravesó. Así, un mensaje salió delante de Sung. Misión secreta, valor de los débiles, ha sido superada. Tu corazón se detendrá en 0.2 segundos. ¿Deseas volverte un jugador? La historia continúa con Sung despertando en el hospital. Aún así, Sung no podía recordar nada más allá de haber sido partido en dos. En ese momento, dos hombres de traje entraron a la habitación. Uno de ellos se presentó ante Sung. Era Jin, del gremio de aventureros, más específicamente del departamento de supervisión. Así, Jin mencionó a Sung que lleva 3 días inconsciente en este lugar, y al oír esas palabras, Sung no dudó en preguntar por Sung y por Yu, las únicas personas a las que aún valoraba después de esa masacre. Jin le explicó que ambos habían sobrevivido sin problema, aunque eso sí, probablemente nunca más podrían ser cazadores. Por su parte, Sung había perdido su brazo, y Yu, si bien estaba ilesa, había quedado completamente traumatizada. Después de eso, Jin comenzó a explicar a Sung todo lo sucedido. Los cazadores que habían escapado del lugar fueron rápidamente con el gremio de aventureros, explicando lo sucedido. Así, el gremio envió a Jin junto a aventureros de rango S al lugar. Sin embargo, al llegar, no había estatuas, templos, ni nada similar a todo lo que describieron. Únicamente estaba Sung, sin ningún tipo de herida, rodeado de los cuerpos sin vida de sus compañeros. Según Jin, nada de eso tenía sentido. Estaba claro que ellos no mentían. Sus heridas y traumas eran demasiado serios para ser falsos, además de que los cuerpos no parecían cortados por humanos. Sin embargo, la única posibilidad era que alguien hubiera derrotado al jefe de la mazmorra. Esa era la única forma de que ésta se cerrara. En otras palabras, Sung, un cazador de rango E, tendría que haber acabado con un monstruo de rango S por cuenta propia. Era una historia difícil de creer, exceptuando una posibilidad, un segundo despertar. En este mundo, los cazadores obtienen sus poderes tras su despertar, y una vez esto sucede, tus atributos quedan fijos para siempre. No pueden subir de rango, ni fuerza, ni nada por el estilo, excepto por casos únicos en el mundo, los segundos despertar. Aventureros que a pesar de poseer un rango establecido, vuelven a despertar sus poderes una vez más, pudiendo pasar incluso desde el rango E hasta el rango S. Así el compañero de Jin sacó una extraña máquina, era un medidor de aptitud. Cuando Sung lo tocara, podrían saber cuánto era su fuerza ahora mismo. Al ver eso, Sung se emocionó. Si lograba subir su rango, al fin no sería un inútil. Al fin podría volverse alguien fuerte de verdad. Sin embargo, tras poner su mano en el dispositivo, Sung solo pudo oír unas palabras de Jin. Lo siento, Sung, fuimos muy crueles contigo. La máquina le había dado una puntuación de 10. Para que se den una idea, lo normal para un rango E es una puntuación de 70. Sung era prácticamente un civil un poco entrenado. Después de eso, Jin y su compañero se fueron del lugar, mientras Sung se quedó mirando hacia arriba, preguntándose si a ellos no les pareció raro el cartel flotando en el aire. Así, la hermana de Sung entró al lugar, diciéndole lo preocupada que había estado por él, aunque Sung no le dio mucha importancia, solo preguntándole por el misterioso cartel que su hermana tampoco pudo ver. Así, Sung entendió que él era la única persona que podía ver ese cartel. Por tanto, cuando su hermana se fue del lugar, Sung abrió la extraña interfaz.
Según eso, Zung se había convertido en un jugador. Ahora, el sistema lo ayudaría a subir de nivel a través de misiones diarias. Además, aclaró que cualquier incumplimiento a estas misiones implicaría una penalización. Así, la primera misión apareció: entrenamiento diario a 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y corre 10 kilómetros todos los días. Literalmente, el entrenamiento de Saitama de One Punch Man. Aún así, cuando Zung leyó todo eso, pensó que era una ridiculez. Entrenar dentro del hospital, sí, cómo no. Simplemente lo ignoraría y después ya lo haría en otro momento. Así, sin que Zung lo notara, un temporizador comenzó a contar. Después de eso, pasamos a otra parte de la ciudad, donde en medio de la calle surgió un nuevo portal. Y ahora sí, regresamos con Zung. Él se encontraba durmiendo tranquilo en el hospital. Lo que él no sabía es que el temporizador que estaba contando llegó a su final. Así, un mensaje se mostró en la interfaz: misión incumplida, penalización activada. En solo un instante, Zung despertó en un inmenso desierto. No entendía mucho de qué sucedía, pero en ese momento, un monstruo gigantesco con forma de 100 pies surgió detrás de él. Seguido de eso, un nuevo mensaje se mostró en su interfaz: misión de penalización desbloqueada, sobrevive durante 4 horas. Así, un temporizador comenzó a contar mientras Zung solo podía correr por su vida en ese lugar. Literalmente, si no lograba escapar, iba a ser devorado. Mientras tanto, en el hospital, las enfermeras de Zung se pasaron 4 horas buscándolo de forma desesperada, al menos hasta que la misión de Zung terminó un segundo antes de que el 100 pies se lo devorara por completo. De esa forma, Zung fue teletransportado de regreso al hospital, donde las enfermeras lo encontraron en estado completamente destrozado y traumatizado. Y la verdad, como para no estarlo después de ser devorado casi por un 100 pies gigantes. Después de esto pasamos con Yu, la cual seguía traumatizada en su casa hablando con su jefe. Él le estaba pidiendo que participara en una mazmorra de rango D. Sin embargo, el solo pensar en volver a una mazmorra hacía que Yu se le pusiera la piel de gallina, o al menos así hasta que su jefe decidió cambiar el tema, mencionando que Zung había despertado en el hospital. Al oír eso, la mirada de desesperación que había en la cara de Yu se borró por completo, y una sonrisa surgió en su lugar. Aún no podía creer que Zung hubiera sobrevivido. Quizás al final sí podrían tener su cita juntos. 4 días después, vemos a Yu yendo al hospital, con una canasta de frutas en sus manos. Había decidido visitar a Zung. Aunque al llegar al lugar, Zung no estaba reposando en su habitación, al contrario, estaba entrenando en el patio del hospital. Algo que dejó muy preocupada a Yu, quien decidió irse del lugar. Ahora sí, pasando con Zung, la razón de su entrenamiento era simple. No pensaba volver a saltearse una misión diaria nunca más en su vida. Lo último que necesitaba era otra misión de castigo. Además de eso, Zung aprendió algunas cosas sobre sus nuevas misiones. Para empezar, ahora poseía la habilidad de recuperación, que le permitía recuperar toda su energía tras una misión. Además de eso, ahora Zung recibía premios después de cada misión, como ítems al azar y, más importante aún, puntos de nivel. Estos puntos le permitían repartírselos a través de sus estadísticas, permitiendo por ejemplo aumentar su fuerza cada vez más. De esa forma, Zung pasó el resto de sus días siguiendo el entrenamiento de Saitama y repartiendo sus puntos de nivel, aunque eso sí, hay que recordar que Zung es el único que ve estas interfaces flotantes. En otras palabras, literalmente para todo el mundo a su alrededor, Zung solamente es un tipo raro que está hablándole al aire mientras mueve su mano de forma rara. Después de más días de entrenamiento, vemos cómo Zung recibió un extraño premio. Esta vez era una llave de metal. La llave ponía solamente una descripción: llave para mazmorra instantánea, utilizar en el metro. Así, al ver esa llave, Zung recordó toda su vida, desde cómo su mamá se enfermó, cómo despertó sus habilidades de cazador y cómo siempre había sido un perdedor, un inútil que nunca aportaba nada y que fue completamente masacrado en esa mazmorra tan horrible. De esta forma, Zung subió sus estadísticas una vez más y lo decidió. Iba a ir a esa mazmorra, iba a volverse alguien fuerte de verdad. Pasando al medio de la ciudad, Zung había llegado a una estación de tren. Según la llave, ese era el lugar. Así, Zung tomó la llave y la clavó en la entrada de la estación. Al hacerlo, un extraño portal se abrió en el lugar. Su apariencia era diferente al de las mazmorras normales, pero aún así Zung decidió ingresar. Una vez que entró, la puerta se cerró sola, algo muy malo para Zung, que pensaba escapar de ser necesario. Ahora no tendría más opción que luchar hasta el final. Adentrándonos en la mazmorra, los primeros enemigos aparecieron, un grupo de 3 goblins, los cuales saltaron sobre Zung. Así, Zung solo podía esquivar los ataques con terror. Siempre que luchaba contra goblins, acababa al borde de la muerte. Sin embargo, no pensaba seguir así. Ya no era el mismo de siempre. En ese momento, uno de los goblins lanzó su cuchillo contra Zung, quien logró esquivarlo en el último momento, haciendo que el cuchillo quedara atorado en el piso. Al ver eso, Zung no lo dudó un momento y decidió atacar al goblin, acabando con él de un solo golpe. Zung ya no tenía miedo. Era momento de cambiar las cosas. Era momento de ser el cazador en el lugar. Así se lanzó sobre los otros 2 goblins, apuñalando uno en el cerebro y partiendo al otro a la mitad. Por primera vez,
Él era la amenaza aquí y no ellos. Ahora Sun era el más peligroso del lugar, o al menos eso pensó hasta que un lobo rojo saltó sobre él. Sun había logrado esquivar el ataque, sin embargo su cuchillo fue completamente destruido. El lobo tenía una mandíbula de acero y su fuerza era mucho mayor que la de los goblins. Ahora la verdadera pelea había comenzado.